El caso de las hermanas Benavides tiene todavía novedades que discutir y una serie de incógnitas por despejar. Aquí en Coyuntura notamos que va a ser imposible dejar de comentar cada cierto tiempo las novedades, algunas banales, otras para nada banales, que se registran en los casos de la señora Boluarte, las pulseras, el enriquecimiento ilícito, el entorno. La semana que pasó, por ejemplo, en estos últimos días, la noticia que ha quedado registrada ha sido la suspensión de Harvey Colchado, el coronel Colchado, que maneja el grupo de investigaciones contra la criminalidad en el poder desde la organización del caso Castillo. En tiempo de Castillo, Harvey Colchado fue fuertemente acosado, no se le pudo mover del cargo. Esta vez se ha aprovechado un incidente nuevamente banal, acaso torpe, la publicación en redes sociales de una torta de cumpleaños, graficando, caricaturizando o incluyendo la imagen de la puerta rota en una suerte de inapropiada alegoría que ha sido utilizada para justificar la suspensión. El coronel Colchado es un oficial de carrera, un hombre que sin duda alguna encontrará la manera de nivelar esta crisis y regresar al frente de un grupo de investigaciones que ahora es imprescindible como nunca. Pero bien, si dejamos aparte este tipo de incidentes que, repito, irán registrándose periódicamente en una línea que parece continua y dirigida directamente a la evolución de los casos sobre los relojes, las joyas, el enriquecimiento en tiempos de ejercicio del gobierno o las cuentas de la campaña de Perú Libre que no tienen protecciones constitucionales, pues entonces regresamos a un fondo que acaso no debemos perder de vista. Quizá la principal tentación del caso de las joyas y el enriquecimiento de la presidenta Boluarte sea abandonar el resto de la escena. Aquí en Coyuntura insistimos en una idea. En el resto de la escena hay un caso cuyo seguimiento es fundamental. El caso de las hermanas Benavides. El 18 de abril, esto es mañana, la Junta Nacional de Justicia deberá discutir una recomendación preparada por la señora Inés Tello, la magistrada a la que el Congreso, junto a Aldo Vázquez, intentó destituir por inhabilitación en el mes de marzo. La magistrada Tello, como Aldo Vázquez, ha sido repuesta en su posición por orden del Poder Judicial. Ha preparado una recomendación para la Junta Nacional de Justicia que dentro del plazo de los 6 meses acordados en diciembre para la suspensión de la fiscal Benavides, concluye que es imprescindible destituirla de manera definitiva. Esta propuesta ha sido alcanzada junto a otra que explica de qué trata en realidad el caso Benavides. Esa otra propuesta supone la destitución de su hermana, la jueza Emma Benavides. La asociación de estos dos puntos en el debate de esta semana debe terminar de confirmarnos que en lo institucional el caso de la fiscal suspendida, Patricia Benavides, no depende directa ni exclusivamente, ni puede ser explicado solo por los resultados de la Operación Valquiria, mucho menos por las declaraciones de Jaime Villanueva, su ex asesor, ahora sujeto a las reglas de los procedimientos por colaboración eficaz. La escena del caso Valquiria, que condujo, gatilló su suspensión y que movió fuertemente al Congreso de la República en su defensa, es en realidad, lo hemos dicho en este programa, el eslabón final de una línea de interferencias y de excesos que conducen o se articulan alrededor de un solo concepto: la protección de la jueza Emma Benavides, su hermana. No olvidar, cuando la fiscal de la Nación ascendió, fue elegida para ese puesto, su hermana Emma Benavides estaba siendo investigada por decisiones que pusieron en libertad particularmente a 2 personas intervenidas traficando con cocaína, con grandes cantidades de cocaína. Esas decisiones se adoptaron hacia el año 2015 y una de las 2 personas liberadas fue Edison Ruiz Martínez, un traficante colombiano que luego, tiempo después, fue detenido en Colombia en el año 2022, en mayo del 2022, luego que ese mes un sicario asesinara
en Colombia a un fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, un fiscal especializado en narcotráfico y criminalidad organizada, asesinado por una de las personas que fugaron del Perú a raíz de decisiones de la sala que integraba la jueza Enma Benavides. Ese es el núcleo principal de esa historia y esa es la razón que explica que la destitución de Patricia Benavides venga siendo propuesta por Inés Tello en compañía de una recomendación que además pide destituir a su hermana, la jueza Enma Benavides. Si uno repasa la historia de todo este ciclo, incluyendo la inhabilitación en el Congreso de la señora Zoraida Ábalos, por el que tanto esfuerzo hizo el entorno, o la malla de influencias tejida por Patricia Benavides, si uno repasa la forma en que se impidió que la fiscal Delia Espinosa tomara asiento en una Fiscalía Penal Suprema y se le envió al Jurado Nacional de Elecciones. Si uno repasa las escenas de canje entre congresistas y Fiscalía de la Nación para producir decisiones alrededor de estos eventos y el modo en que se ha defendido o intentado defender, Patricia Benavides de la Junta Nacional de Justicia llega a la misma conclusión. Esta no es la historia del caso Valquiria y no es la historia de las declaraciones de Jaime Villanueva. Estos eventos, cercanos en el tiempo, son, sin embargo, el capítulo final de una historia que se explica por las maniobras desarrolladas desde julio del 22, cuando Patricia Benavides pasó a ocupar la Fiscalía de la Nación con un solo propósito: bloquear las investigaciones contra su hermana Enma, que sea inocente o culpable. Eso es algo que los tribunales de justicia decidirán en algún momento. Está sujeta a una investigación por hechos gravísimos, por sobornos que en la versión de la Fiscalía fueron cobrados desde un tribunal de justicia para facilitar liberaciones de narcotraficantes, uno de los cuales terminó siendo detenido en mayo del 22 en el entorno del operativo que las autoridades colombianas montaron para descubrir a los autores del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, fiscal paraguayo. De eso trata esta historia. Y este es el asunto que ahora debe resolver una Junta Nacional de Justicia que ha sido protegida, repuesta por el Poder Judicial, por la Judicatura. Aquí es donde empiezan las incertidumbres de esta semana. Hace muy poco, el Congreso de la República autorizó a su presidente a demandar al Tribunal Constitucional que prohíba, que declare prohibido al judicial entrometerse en procedimientos de acusación constitucional por inhabilitaciones. Claramente, el Congreso estaba reaccionando con esto a la medida judicial que ordenó mantener en sus puestos tanto a Inés Tello como a Aldo Vázquez. Esta demanda que en los hechos persigue defender a la fiscal Benavides tiene un efecto colateral que es demoledor, porque la declaración que el Congreso quiere obtener del Tribunal Constitucional prohíbe al judicial de ahí en adelante, sin limitaciones, tramitar cualquier medida de protección que cualquier persona demande si el Congreso de la República, al investigarle, viola cualquiera de sus derechos. La demanda que el Congreso ha autorizado hacer en contra del judicial ante el Tribunal Constitucional tiene un propósito que entonces debe alarmarnos: cancelar, lo repito, cancelar todas las vías de protección judicial que están en este momento puestas a disposición de quienes son investigados por el Congreso de la República bajo cualquier procedimiento de responsabilidad, el de las faltas graves, el de las infracciones a la Constitución o también el del antejuicio a solicitud de la Fiscalía por cargos penales. Si esta demanda prospera y se presenta al Constitucional y el Constitucional falla a favor de ella, habremos cancelado de manera definitiva una vía de protección judicial contra abusos del Parlamento. Y no debe pasar de vista
que esta demanda ha sido autorizada casi en el mismo momento en que el Congreso se afana y retoma el proceso para aprobar una reforma constitucional que crea procedimientos políticos, repito, políticos, contra las autoridades electorales. Del lado del Congreso, el camino tiene entonces dos rutas: defender a la fiscal Benavides y al mismo tiempo bloquear cualquier medida de protección judicial que pueda interponerse en caso decida. Y los antecedentes indican que podría estar interesado en decidir procesar a las autoridades electorales bajo cualquiera de los procesos de sanción e inhabilitación que tiene a su disposición. Pero regresemos al caso de las hermanas Benavides. El Congreso pide al Constitucional que prohíba al judicial entrometerse sobre procesos de inhabilitación o destituciones impulsados desde allí, desde el Congreso de la República. Esta demanda se parece muchísimo a otra. Una demanda que la fiscal Benavides, estando aún a cargo de la Fiscalía de la Nación, presentó también ante el Tribunal Constitucional en agosto del año 23, antes del caso Valquiria, pero cuando la Junta Nacional de Justicia ya había abierto investigación sobre las condiciones en las que decidió remover a la fiscal Betsabé Revilla, la fiscal que estaba a cargo del equipo que investigaba a su hermana Enma. A este pedido agregó una cláusula adicional para que también se prohibiera a la Junta Nacional de Justicia investigarle por las condiciones en las que introdujo una serie de cambios variados sobre la conformación del equipo a cargo del caso de los cuellos blancos. Ustedes lo recuerdan, los CNM audios, la corrupción judicial que estalló a mediados del año 18. Bien, en la demanda de agosto del 23, la fiscal Benavides le pide al Tribunal Constitucional que declare que hacer cosas como remover a la jefa del equipo de investigación a cargo del caso de su hermana es un simple acto de gobierno neutro. Un acto que, por corresponder a lo que ella entiende o entendía como su autonomía, no debería ser revisado por nadie, ni siquiera por la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que la señora Patricia Benavides y su defensa han insistido en pretender que Betsabé Revilla fue removida de su cargo por baja productividad. Las estadísticas sobre baja productividad ya se han demostrado públicamente falsas, pero la secuela de la remoción de Betsabé Revilla ha probado suficientemente de qué se trataba en realidad en ese procedimiento. Al momento de ser removida del cargo, el equipo que lideraba Betsabé Revilla estaba involucrado, impulsando procedimientos de cooperación internacional para recoger las declaraciones de dos narcotraficantes que fugaron del país luego de ser liberados por la sala que integraba la señora Enma Benavides. Uno de ellos fue detenido en España luego de reproducir el mismo procedimiento de exportación de cocaína escondida en bloques de cemento. Ha sido extraditado al Brasil y el procedimiento de cooperación que seguía en julio del año 22, el equipo liderado por Betsabé Revilla para tomar su declaración tenía por objeto saber si él tiene o no una historia sobre el modo en que logró escapar de Perú, sobre el modo en que logró que un tribunal de justicia ordenara su libertad a pesar de haber sido detenido en el marco de un procedimiento que investigaba lo mismo que ocurrió en España, lotes de cocaína escondidos en concreto. El segundo procedimiento de cooperación que lideraba el equipo a cargo de la fiscal Revilla tenía por objeto recoger la declaración nada menos que de Edison Ruiz Martínez, un segundo narcotraficante liberado también en el mismo ciclo, hacia el año 2015, por la misma sala, la sala que integraba la jueza Enma Benavides, y capturado en mayo del 22, después del asesinato de Marcelo Pecci, en el operativo que las autoridades colombianas montaron para tratar de establecer cuál había sido la malla que condujo a ese asesinato de uno de los más importantes fiscales del Paraguay en materia de narcotráfico y criminalidad organizada. La pregunta cae por su propio peso. ¿Es posible pretender que desmontar estos operativos era solo un acto de gobierno?
Después de remover a la fiscal Betsabe Revilla de su cargo, el fiscal que la reemplazó, designado por Patricia Benavides, desmontó los dos procedimientos de cooperación. Y en lugar de continuarlos y alcanzar resultados prácticos que confirmen qué pasó en realidad, le pidió al judicial autorización para mandar al archivo, sobreseer en la construcción legal para estos casos los cargos contra la jueza Emma Benavides. La audiencia para discutir ese pedido solo se llevó a cabo cuando la fiscal Patricia Benavides había sido ya suspendida. Y ante la sala, el fiscal Alcides Chinchay, que tomó la secuela del pedido original, hizo el enorme gesto de sugerirle a la Corte Suprema que si la decisión no iba a ser conforme a ese pedido, que lo dijo claramente, él no había suscrito, entonces la ruta correcta era ampliar las investigaciones para acabar con lo pendiente. Y esto es lo que hizo el judicial. Ordenó que las investigaciones, que luego de la remoción de la fiscal Betsabe Revilla iban a ser desestimadas, sean reabiertas. Y están ahora reabiertas con un plazo que también concluye en junio de este año y que tiene que tener por principal objeto confirmar si Edison Ruiz Martínez y el otro traficante que escapó en el 15 y que está ahora en el Brasil, ¿tienen o no una historia que contar sobre las condiciones en las que lograron ser puestos en libertad antes de fugar? Repito la pregunta. ¿Es posible graficar esta historia, reducirla a un simple acto de gobierno? Es un simple acto de gobierno el que desencadena un bloqueo masivo de investigaciones por corrupción judicial en el narcotráfico y termina desembocando en el operativo con el que se capturó a los primeros sospechosos de la muerte del fiscal Marcelo Pecci en Colombia en mayo del 22. Esta demanda, la que presentó Patricia Benavides siendo aún fiscal de la Nación, no ha sido todavía resuelta por el Tribunal Constitucional. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en lo que lleva este año, 4 meses, la actual Fiscalía de la Nación, que responde a una Junta de Fiscales Supremos remozada desde el retorno de Delia Espinosa a las fiscalías, no haya hecho ninguna declaración sobre la subsistencia de esta demanda, porque ella no fue presentada por Patricia Benavides como ciudadana o persona física, fue presentada por Patricia Benavides a nombre de la Fiscalía de la Nación. Y quien debería dejar ahora muy en claro, en este momento clave, trascendental, para definir el curso de los hechos alrededor del caso de las hermanas Benavides, cuál es la posición de las fiscalías sobre lo que esta demanda pretende, es el actual fiscal de la Nación. Todavía estamos a tiempo. Este caso no ha terminado. Está sujeto a una serie de incertidumbres, incógnitas, que tendrán que despejarse en estos días. Pero entre ellas hay una que es clave. ¿Van las fiscalías a continuar respaldando el pedido que hizo la fiscal Benavides para prohibirle a la Junta Nacional de Justicia tomar una decisión sobre el caso de Emma Benavides y sobre la remoción de Betsabe Revilla? Seguiremos comentando este desenlace.